Feliz sábado, hermanos. El mensaje que les traigo esta tarde se encuentra en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 17. Y dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar. El versículo 16, estad siempre gozosos. Si nos fijamos, la palabra estad tiene terminación en de, o sea que es un verbo imperativo, es una orden. Y luego dice siempre, o sea, no en algunos momentos, en ciertas ocasiones, siempre. Después nos dice gozosos, que gozosos no es lo mismo que estar contentos. Es un sentir mucho más superior que eso. La vida vemos que está llena de momentos difíciles, ¿verdad? Y claro, cuando esto pasa, ¿a quién se le ocurriría estar con gozo, ¿no es cierto? Y estar con gozo cuando llega un problema a tu vida o cuando estás desanimado, es muy difícil, ¿verdad? En un mundo donde sobran las razones para estar triste, para estar desanimado, para estar preocupado, ¿cómo es posible estar gozoso? Y además, como dice Pablo acá, estarlo siempre. Sin embargo, esto es un mandato para nosotros. Debemos entender que esto solamente tiene sentido si incluimos a Dios en nuestra vida. Sin Él, esto es imposible de conseguir. El gozo cristiano, el gozo del verdadero discípulo de Cristo, del verdadero seguidor de Cristo, es producto de una relación permanente con Dios y no producto de nuestras emociones o producto de las circunstancias por las que estemos atravesando. Hay ciertos pasajes en la Biblia que no vamos a leer ahora, pero los invito a que los busquen después. El Salmo 68:3, también tenemos en Lucas 24:52, en el libro de Romanos capítulo 5 del 2 al 5. Y te vas a dar cuenta cuál es el tema central cuando busques estos pasajes en esos versículos. Yo elegí uno, ¿no? Lucas, vamos a buscar capítulo 2, versículo 10. 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si te fijas en estos pasajes, no tratan del gozo. Todo se trata del Señor y solamente de Él. En estos pasajes el gozo aparece conectado a la fuente y esa fuente es Dios mismo. Revisando algunas historias de algunas personas de la Biblia, nos resulta difícil entender cómo esas personas han tenido que atravesar situaciones extremas muy difíciles, ¿no es cierto? Tenemos el caso de Job, quien sabemos que perdió absolutamente todo, su fortuna, su familia, incluso su salud. También tenemos la historia de José, de Egipto, que pasó todo tipo de situaciones adversas, rechazo familiar, injurias, injusticias, pobreza extrema. Incluso el que nos relata Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, sabemos que pasó momentos sumamente intensos y difíciles. También la historia del rey David, sabemos que pasaron experiencias muy traumáticas. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo pudieron ellos superar y mantenerse de pie y firmes y superar con éxito todos esos fracasos, esos momentos tan duros, tan difíciles? Y la respuesta es muy sencilla. Todos pusieron su esperanza y su gozo en Dios. En el mundo vemos permanentemente cómo nos rodea el pesar, la tristeza, el desánimo. Ya lo estamos viendo con lo que nos está haciendo atravesar esta pandemia.
Pero para el creyente, para vos, para mí, existe un consuelo que provoca alegría. Y esto es tener la presencia de Dios en nuestras vidas todos los días. Si la buscamos diariamente, tendremos a Dios con nosotros como una fuerza espiritual que nos impulsa a seguir pese a todo y que además nos colma, nos llena de gozo interior que nos libra de toda tristeza. La clave para llegar a obtener esa fuente de gozo, esa fuente de alegría en nuestro corazón, justamente está en el trato permanente, diario que yo tengo con Dios. En este pasaje, Pablo nos pide que estemos siempre gozosos. ¿Cómo puede Pablo pedirnos eso? Y más si estamos pasando momentos difíciles. Observemos que esa alegría, ese gozo del que habla Pablo, no proviene del mundo, proviene de Dios, porque es justamente Él el que colma de gozo nuestro corazón. En el capítulo 1 del libro de Lucas tenemos una enseñanza tremenda, que no sé si en algún momento meditaron en ella, versículos 44. Bueno, ustedes recuerdan la historia. María estaba de visita en la casa de su prima Elizabeth y ambas estaban embarazadas. María llevaba en su vientre al niño Jesús y Elizabeth sabemos que en su seno llevaba a quien luego sería Juan el Bautista. Bueno, ustedes ya conocen la historia, ¿no? Pero el pasaje dice que cuando llegó María, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth saltó del vientre. Y Elizabeth en ese instante fue llena del Espíritu Santo. Y esto es porque cuando nos visita Dios, nuestro espíritu se llena de gozo, un gozo que el mundo no conoce, porque ese gozo se origina en Dios, ese gozo proviene de Dios. También tenemos otro pasaje en el libro de Santiago, dice que, parafraseando, cuando estés en pruebas, cuando estés en aflicción, ten gozo. Este texto nos enseña además que si pensamos que estar siempre gozosos es no tener dificultades, nos estamos equivocando. Si buscamos la presencia de Dios en nuestra vida, esa fuente inagotable de alegría, la tendremos al alcance de nuestra mano, más cerca de lo que pensamos. Es una fuente que además nos reconforta el alma, aún sufriendo todo tipo de dolores. Y eso no se puede explicar hasta tanto se experimenta. El versículo 17 dice, orad sin cesar. Esto no está aislado con el versículo anterior, porque cuando oras al Espíritu Santo, este derrama en ti ese gozo que necesitas, ese gozo que estás buscando en medio de situaciones difíciles, porque todavía aún sigues con la mirada puesta en Cristo. Si oramos con fe, la angustia no te podrá invadir, porque la oración es ese momento, es ese lugar, ese refugio donde nos vamos a encontrar con Cristo y allí hallamos paz, hallamos gozo, ese que necesitamos. A la alegría mundana lo único que le sigue es el vacío espiritual y luego la angustia. En cambio, cuando nuestro gozo se fundamenta en Cristo, se ancla en Cristo, sentimos liberación de esas cargas, liberación de nuestra angustia y salimos de la prueba aún más fortalecidos de cuando entramos. La verdadera alegría no proviene de este mundo, nace en Dios, proviene de Él. Busquémosla en Él. Entonces, hermanos, les dejo esta reflexión del apóstol Pablo que nos exhorta a estar con gozo. ¿Y cómo lograr eso? Lo dice abajo, orando constantemente. Busquemos tener siempre esa relación con Dios y no lo abandonemos, porque el enemigo ofrece todo tipo de mentiras en las que caemos muy fácilmente.
Pablo nos deja este versículo. Estad siempre gozosos. Estad, una orden, siempre, en todo momento, y gozosos, tanto en lo bueno como en lo malo. Que tengan un feliz sábado, hermanos.